Buenas tardes con todos, muy agradecida por la invitación. Es muy importante venir acá también a exponer acerca de lo que podemos observar en un laboratorio de citogenética. Este es el otro lado de la parte médica, pues esta es la parte del laboratorio. Pues el manejo citogenético prenatal va a demostrar cómo se ha dado la translocación y cómo se va a transmitir esta a sus descendientes. Pero para ello debemos conocer qué son los reordenamientos cromosómicos estructurales. Pues bueno, dentro de ello lo que primero se va a ver son intercambios de los segmentos entre dos cromosomas, pueden ser en el mismo o entre dos o varios cromosomas, para la cual en su reparación, porque como en la naturaleza todo debe haber una reparación, va a haber intercambio de segmentos generando productos ya sea balanceados o no balanceados. ¿Qué quiere decir? Que va a haber pérdidas o ganancias o se van a mantener un reordenamiento de la información. Para ello debemos conocer que las incidencias de las anomalías congénitas es del 0.5%, dentro de las cuales corresponden del 0.1 al 0.3, que corresponden a anomalías cromosómicas estructurales, y dentro de ellas los de mayor incidencia, son las translocaciones recíprocas. Uno de cada 500 nacimientos va a presentar estas. Ahora, entonces, como les había mencionado, va a suceder la ruptura en un brazo de cada cromosoma y de ellos, en la reparación va a haber un intercambio de los segmentos terminales, como lo pueden ver, y generando derivativos. Los derivativos lo denominamos nosotros a los cromosomas que van a tener una información ya no muy similar o al patrón normal. Los... Ay, gente. Ya. Como estábamos conversando, entonces vamos a tener dos cromosomas derivativos. Así como las trisomías, que son completas, que se dice que son de origen materno, del 75 al 80% de los reordenamientos cromosómicos estructurales, los clásicos o los complejos, suelen ser de origen paterno. Y nos preguntamos por qué esta dominancia o predominancia de origen paterno. Puede ser a causa de que va a producirse varias divisiones mitóticas en los varones para producir los espermatozoides desde la pubertad hasta la muerte, lo que no sucede en las mujeres, que pueden experimentar de 20 a 30 eventos. Una translocación recíproca se puede definir de acuerdo a su origen en familiares o de no. Los familiares que pudiendo arrastrarse el rearreglo varias generaciones de la misma familia, si encontramos que el portador de esta translocación de su progenitor va a tener el riesgo de producir un 50% de descendencia con alguna normalidad. En los de novo, que se dice que de 1 de cada 5 rearreglos son de novos, el riesgo de recurrencia va a ser el menor al 1%, porque posiblemente ya no se vuelva a producir. Las translocaciones recíprocas lo vamos a encontrar o lo vamos a detectar cuando se está haciendo algún estudio de diagnóstico prenatal o porque se está haciendo el estudio de los progenitores, porque mi paciente, a los padres de mi paciente, tiene alguna aberración cromosómica, pero más no porque va a presentar alguna característica física. Uno de los riesgos que va a producir mi translocación recíproca serán las aberraciones desbalanceadas, las trisomías o monosomías parciales. Esto menciona la literatura que ocurrirá en la profase 1 de la primera meiosis, que va a pasar cuando hay el apareamiento y segregación de los espermatozoides. Es ahí Recording in progress. Es cuando habrá esta anomalía.
Ahora, como ustedes pueden observar en este gráfico, cuando hay una translocación balanceada tenemos el riesgo de que mi primer cigoto va a presentar un cigoto normal. En el segundo va a haber la translocación recíproca balanceada, en el cual se va a presentar totalmente sano mi paciente o mi cigoto, pero él va a heredar la translocación de su progenitor y él correrá el riesgo de transmitir lo mismo a su descendencia. Con los dos de la derecha, que ya llevan un desequilibrio, va a causar posiblemente anormalidades, retraso mental, puede haber abortos o incluso muertes fetales. Ahora, antes de presentación del caso, es importante mencionar que el rol o el papel importante del citogenetista clínico es encontrar las aberraciones tanto numéricas como estructurales. Para ello, el citogenetista se ha apoyado mucho en el cariotipo convencional, a pesar de que hoy en día existen múltiples tecnologías que han avanzado, como lo han mencionado los expositores anteriores, que han avanzado maravillosamente. Esto no es todavía de un acceso público, o sea, acceder a un FISH, a un microarray, no es tan fácil. Entonces, siempre llegamos a lo convencional, que es el cariotipo. Es así que en este caso llega a nuestro hospital de especialidades de las Fuerzas Armadas una paciente, perdón, regresen, por favor, una paciente de 36 años de edad con ecografías normales, o sea, no había algún marcador con sospecha, un marcador ecográfico con alguna sospecha, pero en sus antecedentes tenía una nena, como pueden ver aquí en el árbol genealógico, primero tenía un primer hijo que murió, o sea, nació y murió, porque tenía una anomalía cardíaca. En su segunda niña que logra vivir, esta niña tiene una trisomía parcial del cromosoma 12. ¿Se acuerdan que los productos que resulta de una translocación recíproca es una trisomía parcial del cromosoma? Ya puede ser de cualquiera de los cromosomas que tenemos. Y el objeto del estudio, que sería nuestro bebé actual, ¿por qué viene toda esta sospecha? Porque tenemos aquí el cariotipo que se le realizó al padre, donde se puede observar que nuestro paciente presentó una translocación entre el cromosoma 2 y 8, cuyos puntos de ruptura fueron P21 y P23. ¿Qué pasó? Como ustedes pueden observar aquí en la imagen, se rompió, hubo una ruptura tanto en el cromosoma 2 como en el cromosoma 8 e intercambiaron los segmentos. Y aquí estamos observando un derivativo del cromosoma 8. Entonces, ¿qué características presentó la trisomía parcial del cromosoma 2B? En nuestro caso, bueno, este es imágenes de un caso reportado muy similar al nuestro. La niña que vino al servicio tenía tamaño y peso bajo, perímetro cefálico pequeño, fisuras palpebrales inclinadas hacia arriba, que quiere decir que la inclinación normal que tenemos en nuestros ojos no era lo normal. Hipertelorismo, que son las distancias no mucho mayor a lo normal entre cada ojo. Estrabismo quiere decir que que no veían a la misma dirección. Una nariz, como pueden observar aquí, con una raíz alta, la mordida invertida, por ende va a tener un filtro nasolabial corto, orejas de implantación baja, sorderas neurosensoriales, cuello corto, pectus excavatum, que es el pecho hundido, soplo sistólico a nivel cardíaco, ausencia de la pubertad, retraso mental severo y sin habla. Estos casos de trisomía parcial del cromosoma 2P son casos extremadamente raros, pero se caracterizan son como una característica generalizada que va a tener anomalías cardíacas, oculares, de audición, malformaciones, retrasos mentales, de manera general. Ahora,
Estos fueron los que se obtuvieron como resultado en nuestro laboratorio. El estudio citogenético de la niña que ya se había hecho el estudio se pudo apoyar con un laboratorio externo que son laboratorios que se dedican a investigación y que realmente nos apoyaron para encontrar por FISH el diagnóstico definitivo. Entonces, es así que por resultado FISH se demuestra que la niña tenía el derivativo del cromosoma 8 de origen paterno, es decir, que va a causar una trisomía parcial del cromosoma 2. En el caso, regrese por favor. En el caso de nuestro estudio, porque por él vino, realmente llevó el caso a nuestro servicio, fue por el prenatal. Como ustedes pueden observar aquí, hubo una translocación 2.8. Ahora, lo que nosotros no sabíamos si pudo haber o no haber una pérdida. Aparentemente, como estaba todavía en el embarazo la paciente, no sabíamos la realidad del caso. Es así que nos apoyan con un estudio de FISH, que la tecnología FISH nos ayuda a detectar si podemos o no tener pérdidas, porque realmente son locus específicos. Entonces, el estudio de FISH va a mostrar una translocación equilibrada 2.8, que lo está heredando de su padre. Ahora, las características clínicas destacadas de los casos con síndrome 2P, de la trisomía 2P, como les mencioné, las características generalizadas son malformaciones del oído, anormalidades oculares, anormalidades cardíacas, características dimórficas craniofaciales y retraso del desarrollo. Nuestra paciente, en este caso, presentó todas las características clínicas de manera generalizada que se han reportado, que son muy pocos casos reportados en realidad. Entonces, la única diferencia que no se presentó con nuestra paciente es el coloboma. El coloboma son como que porciones de tejidos del ojo que no, o del párpado del ojo que no se presentan. Tenemos también la malformación Monini, que son malformaciones del oído interno, al igual que las... Bueno, que eso faltaba también las malformaciones del canal auditivo. Entonces, ¿qué nos viene a demostrar esto y qué es lo que nos viene a dar apoyo y conocer realmente un poco más de estos casos? Es así que esto de aquí nos demuestra que podemos conocer y aumentar el conocimiento de estos casos para nosotros poder apoyarnos en el médico genetista clínico, para nosotros como laboratorio apoyar al diagnóstico. Como conclusiones, se comprobó tanto la condición de la portadora del feto como la complementación de la técnica FISH. O sea, se confirmó que era una trisomía parcial del cromosoma 2P, se confirmó el diagnóstico citogenético de nuestro estudio prenatal de la translocación 2.8, que realmente recibió la translocación balanceada, o sea, tuvo suerte este bebé que venía en camino. Y otra cosa muy importante, que es lo que lo que siempre se desea trabajar y lo que los expositores anteriores mucho mencionaron, es esta colaboración. Si es que ustedes conocen o identifican algún rasgo de los antes mencionados, van a ayudar a que estos pacientes tengan un diagnóstico oportuno por el médico genetista, reciban un asesoramiento genético lo más pronto posible, que les guíen qué manejo llevar, cómo se van a asesorar si vuelven a tener otro embarazo. Esa es la importancia que radica la presentación de estos casos. Solo se han encontrado 3 casos de translocación 2.8 similares en el país, de acuerdo al reporte de registro de alteraciones cromosómicas 2019, que es del estudio del doctor Pacimiño. Incluso ahí está reportado nuestro caso porque fue un estudio en el que se colaboró interinstitucionalmente, dándose a conocer todas las translocaciones que se presentaban. Pero de la trisomía parcial
2P solo existen 10 casos reportados de trisomía parcial del cromosoma 2, según un artículo de Sperry, que demuestra que se trata de un caso extremadamente raro. Eso es lo que había mencionado del apoyo y la colaboración de todos, de tantos médicos como los licenciados que nos dedicamos a hacer el diagnóstico prenatal para poder llegar a una atención oportuna. Muchas gracias. Buenas tardes, doctora. En primer lugar, felicitándole por la conferencia. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son las recomendaciones clínicas para tratar un embarazo con un posible riesgo de una alteración cromosómica? Ya que en el caso que usted mencionó, ya la señora ya tenía un previo caso de que uno de sus hijos padecía una de estas alteraciones. Entonces, en los casos, en las familias que ya se tenga un antecedente de una de estas alteraciones cromosómicas, estructurales o numéricas, ¿cuáles serían las recomendaciones que usted le daría para tratar estos embarazos? Ya, perfecto. Como primero yo no soy médico, me dedico más a la parte de la citogenética, pero por experiencia y lo que hemos observado como laboratorio, yo les mencioné que las translocaciones recíprocas solamente se pueden encontrar, porque esto nos puede pasar a todos porque es una lotería prácticamente. Realmente, solo cuando se está haciendo el diagnóstico prenatal es importante que las pacientes lleven siempre los marcadores ecográficos, tanto en el primer trimestre, en el segundo trimestre, porque siempre cada trimestre va a tener ciertos marcadores que te van a indicar alguna sospecha. Me refiero a una hipoplasia nasal o hay alguna deformidad en el cerebro o en el abdomen. Todo esto se lo pueden ir observando a través de los ecos. Ahora, pero si yo tengo una sospecha a nivel familiar, siempre es importante ir de la mano con el médico genetista, porque él es el que te va a llevar a una asesoría, porque como sabemos, si es que tú ya eres portadora de una translocación, tienes el riesgo de un 50% de tener una descendencia anómala. Por eso hoy en día hay tantas fertilizaciones in vitro y todo eso que te pueden apoyar. Pero de ahí tú saber, yo como una persona normal o un paciente normal que va a tener alguna translocación, es muy difícil de determinar. ¿Sí? Pero en este caso sería la descendencia, si tienen otro hijo, van a tener otra vez, ¿no es cierto? Sí, posiblemente y va a ser corran una ese parcial, riesgo. ¿verdad? ¿Perdón? Solamente va a ser una parcial. Va a ser una parcial. Así como puede haber una parcial, va a haber una translocación recíproca normal. ¿Qué quiero decir con esto? Que va a haber la translocación, pero mi bebé, mi paciente, como era en mi caso, él no tenía alguna afectación, porque era equilibrada. Equilibrada quiere decir que no va a haber ni pérdida ni ganancia de material genético. Entonces, por ende, no va a pasar nada con mi bebé. Y una cosa, no me acuerdo si el producto que nació fue hombre o mujer. Ah, fue hombre. Entonces, él va también, igual como yo les mencioné, que muchas de las translocaciones recíprocas pueden ser de origen paterno, él también va a tener el mismo riesgo que su padre de generar el 25 normal, el 25 portador, pero el 50% con una translocación anómala. Porque igual esta sería da un proceso de mutación, sí. Una mutación para las posteriores generaciones. Sí, y aquí en el Ecuador están haciendo este tipo de screening. ¿Cómo es? Prenatales. O sea, si es que viene la sospecha del médico genetista, como nos suelen venir del Bacordi, de Nueva Aurora y del Isidro Ayora en los marcadores ecográficos, nosotros como laboratorio de citogenética del Hospital Militar, nosotros somos de los pocos laboratorios que hacemos cariotipos convencionales en microbiota. Ahí nosotros realizamos estos estudios. De nada. Gracias. Gracias.